En este vídeo la serie de los temas de derivadas, es el tema 8 para ciencias y el tema 6 para ciencias sociales de segundo de bachillerato, y los ejercicios que vamos a practicar son del libro Anaya. Empezamos con este, en el que nos piden que estudiemos la derivabilidad en un punto, en concreto x igual a 3, de esta función a trozos. Entonces, el punto interesante es el 3 porque vemos que la función tiene dos trozos, una parábola y una recta, con lo que a lo mejor podemos imaginarnos que es algo de este estilo. Vamos a hacer un dibujillo por aquí así rápido. 1, 2 y 3. Vamos así, parábola, y a partir del 3 tenemos una recta, ¿vale? Entonces, tenemos que saber que estudiar la derivabilidad implica sí o sí estudiar primero la continuidad, ¿vale? Porque si una función no es continua, automáticamente vamos a decir que no es derivable. ¿De acuerdo? Entonces, para ver si una función, o para poder decir si una función es derivable o no, es decir, para poder estudiar la derivabilidad, previamente hemos tenido que estudiar la continuidad, ¿vale? Si no es continua, decimos directamente que no es derivable. ¿Qué pasa si la función resulta que es continua, como la que he dibujado yo, que realmente todavía no lo sabemos? Si la función es continua, podrá ser o no derivable, ¿de acuerdo? Entonces vamos allá. Lo primero de todo, estudiamos la continuidad, ¿vale? Esto lo vimos en el tema anterior, bueno, en la serie de vídeos que grabamos de la unidad anterior, ¿no? Relacionada con límites y continuidad. ¿Cómo lo hacíamos? Para una función a trozos, la continuidad, en este punto 3, que es el que nos interesa, teníamos que mirar el qué. Eran los límites, o el límite, mejor dicho, en el punto 3, para lo cual había que hacer límites laterales por la izquierda de este trocito y por el otro, por la derecha con el otro trozo, y ver si el límite existe, ¿no? Es decir, si los límites laterales coinciden. Venga, empezamos en principio entonces haciendo la continuidad. Vamos a estudiar la continuidad de la función en el punto que nos interesa. ¿Vale? Para ello tenemos que hacer los límites cuando x tiende a 3 por la izquierda de nuestra función y el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de nuestra función. Hacer el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda es hacer el límite cuando x tiende a 3 del trozo de la izquierda, que sería este. Para los menores o iguales que 3 es este trozo, x cuadrado menos 3x. Entonces, el límite de x cuadrado menos 3x. Hacer el límite cuando x tiende a 3 por la derecha es hacer el límite para las x que son mayores que 3, ¿no? Entonces tendríamos que hacer límite cuando x tiende a 3, pero del trozo derecho, que es 3x menos 9. Venga, terminamos estos dos límites. 3 por 3, 9, menos 9, 0. 3 por 3, 9, menos 9, 0. Efectivamente la función es continua. Y lo que estoy viendo es que en x igual a 3 la función vale 0. Entonces realmente sería como algo así, ¿no? Algo del estilo, ¿verdad? Bueno, no la vamos a pintar porque no es una representación fiable. De hecho, lo que creo que tenemos aquí es... O bueno, sí, creo que era algo así, la verdad. A ver, esta parábola tiene dos soluciones o dos raíces que son en 0 y en 3. Entonces sí, más o menos vamos a ponerla bien. El dibujo tiene una raíz en 0 y una raíz en 3. Algo así, ¿no? Una raíz está en 0 y una raíz está en 3 y tendría esa pinta, ¿no? Nuestra gráfica de la función a trozos. Vale, entonces, ¿el límite existe? Sí. Oye, ¿y cuánto vale la función en concreto en x igual a 3? La función vale lo que sea, de lo que resulte de sustituir aquí. ¿Por qué? Porque el igual a 3 está correspondido con este trocito. Entonces, vamos a escribir también que la función en 3 es igual a 3 al cuadrado menos 3 por 3 igual a 0. Entonces, decimos lo primero, ¿vale? Muy importante. Decimos de aquí que existe el límite cuando x tiende a 3
de nuestra función. Que es 0. Y además, el límite en x, cuando x tiende a 3 coincide con el valor de la función. Entonces, conclusión, f de x es continua, ya que la función en 3 es igual al límite de la función cuando x tiende a 3. Si esto se cumple, es lo que nos garantiza la continuidad de la función en 3. Ahora, como la función es continua en x igual a 3, podemos hablar de derivabilidad. Entonces vamos ahora a ver si la función es derivable. ¿Cómo lo hacemos? Pues exactamente igual que la continuidad de f, pero con f', ¿vale? Entonces tenemos que derivar la función y repetir los límites y repetir todo, ¿vale? Todo lo que hemos hecho para f lo vamos a hacer para f'. Entonces en la siguiente página vamos a escribir f', la expresión de la función a trozos. ¿Y cómo sería la derivada? La derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de menos 3x es menos 3. Entonces tendríamos 2x menos 3. La derivada luego de 3x menos 9 es 3. Y tenemos que poner aquí para x menores o iguales que 3 y para x mayores que 3. Y como decía, repetimos el proceso. Estudiamos ahora la derivabilidad de la función en x igual a 3. ¿Cómo? Haciendo el límite. Bueno, mirando si el límite existe y si el límite vale lo mismo que la función en 3. El límite de la derivada cuando x tiende a 3 por la izquierda. Bueno, he dicho la función, sería la derivada de la función. Vamos a poner que esto es como hacer el límite cuando x tiende a 3 del trozo de la izquierda. Y hay que hacer lo mismo con el trozo derecho. Cuando x tiende a 3 por la derecha. Trozo derecho que es 3. Venga, ¿cuánto da el límite de por la izquierda? 2 por 3, 6, menos 3, 3. ¿Cuánto da el límite por la derecha? 3. ¿Existe este límite entonces? Sí. Vale, entonces vamos a decir que existe el límite de f' de x cuando x tiende a 3. Por otro lado, f' de x en x igual a 3 vale, pues tenemos aquí la igualdad. Y sería 2 por 3, 6 menos 3, 3. Vale, aquí me podéis decir, oye, qué tontería lo último que estás haciendo de ver que la función en 3 valga lo que sea, si ya lo has hecho realmente en el límite. Ojo, aquí hay ejercicios en los que podrían poner solo el menor que y de repente el igual que ponértelo aparte y ponerte aquí un 5, por ejemplo. Entonces, ¿qué habría pasado si el ejercicio fuese así? Que yo ahora llego a este punto y esto vale 5. Y a tomar por saco. ¿Por qué? Porque existe el límite, pero la función no vale lo mismo en el punto 3 que el límite, porque estos 5 y estos 3. Entonces la función no sería derivable, por ejemplo, no, o directamente a lo mejor no sería ni continua, ¿vale? Entonces hay que comprobar que el igual, ¿vale? En el punto que nos interesa, la función valga lo mismo que el límite, ¿vale? Entonces decimos la misma conclusión que antes. F de x es derivable porque, o ya que, el límite cuando x tiende a 3 de nuestra función coincide, perdón, el límite cuando x tiende a 3 de la derivada de nuestra función coincide con la derivada de nuestra función en 3. Entonces, conclusión final, f de x es continua y derivable en el punto 3, ¿vale? Vamos a repasar un momento cómo hemos hecho el ejercicio.
Primero, para estudiar la derivabilidad tenemos que revisar la continuidad de la función en el punto en cuestión. Para estudiar la continuidad teníamos que comprobar límites laterales, ver que el límite como tal existe, y no solamente eso, sino que había que ver que la función en el punto en cuestión valga lo mismo que el límite en ese punto. Si esto ocurre, decimos que la función es continua. ¿Vale? Una vez que la función es continua, podemos preguntarnos si es derivable. ¿Cómo vemos la derivabilidad? Cogemos la derivada de la función a trozos, o sea, la derivada de una función a trozos son las derivadas de cada trozo, ya está, simplemente. Y analizamos la continuidad en la derivada, ¿vale? Eso sería la derivabilidad en la función. ¿Cómo lo hemos hecho? Igual que con la función. Vemos si existe el límite en el punto que nos interesa, que sería el 3. Si los límites laterales coinciden, entonces este límite existe. Y luego hay que comprobar que la función derivada en el punto en cuestión valga lo mismo que el propio límite. Si esto es así, concluimos que la función es derivable. O que la derivada es continua, al final sería lo mismo, ¿no? Estudiar la continuidad en la derivada sería como estudiar la derivabilidad de la función. Vale, entonces, conclusión ya final. F de x podemos afirmar que además de continua es derivable en el punto que nos interesa. ¿Vale? Bueno, pues este sería el ejercicio, creo que es muy importante. Cualquier duda o cosilla que no se haya entendido muy bien, déjame un comentario y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias, hasta pronto.